Buen día a todos. Comenzamos en unos 4 minutos el webinar. Buen día. Vamos a dar comienzo al webinar en modelamiento matemático de alta complejidad para gestión de desastres. La idea es hacer una revisión general conceptual y ver algunos números al final de lo que implica la planificación fundamentalmente de todo lo que es las situaciones no esperadas que tenemos que vivir en un momento dado o esperadas que tratamos de planificar. Primero, pues mirando la definición o la visión de Einstein con respecto a la crisis, esto es también una visión relativamente generalizada, pues tenemos las crisis como la que se está viviendo con la del coronavirus COVID-19, pues son una oportunidad fundamentalmente para cambiar, para fundamentalmente tener la oportunidad de crecimiento y de muchas reflexiones. Entonces vamos a ver varios temas. Primero voy a ver una parte conceptual de qué es lo que implica y qué es lo que yo llamo alta complejidad y por qué debe ser alta complejidad. Y vamos a tratar de aclararlo. Pues esto tiene que ver, todo lo de la alta complejidad y lo de la analítica y analítica avanzada, tiene que ver con todo lo que vemos hoy de moda y oímos cada vez más en los mismos noticieros. Cuando hablamos de algoritmos, cuando los periodistas comienzan a hablar de algoritmos, los mismos gobernantes, entonces, pues un poco entender qué es eso. Yo he tomado como marco de referencia este libro de Davenport y Harris sobre compitiendo en analítica,
Y en dicho libro, pues está claramente, ellos definen la analítica como tres grandes niveles: el descriptivo, el predictivo y el prescriptivo. ¿Sí? Este es un extracto sacado de IBM, de dicho el libro, y en él vemos que las dos partes superiores, lo que es la analítica predictiva y la prescriptiva, pues tienen que ver con todo lo que es, inicialmente con todo lo que se llamó investigación de operaciones o ciencias de la administración, porque así se llamaban hace 45 años. Era lo mismo, había una sociedad de investigación de operaciones en Estados Unidos y había una sociedad de ciencias de la administración, y las dos se fundieron una sola porque eran lo mismo. Vemos que entonces esto de investigación de operaciones unido a procesos estocásticos es lo que tiene la capa superior de todo lo que hay que hacer en el análisis predictivo, o sea, tratar de predecir, y prescriptivo, tratar de prescribir cuáles son las acciones que debemos tener. En la capa superior tenemos toda la parte prescriptiva y está relacionada con optimización. Específicamente, esto es lo que dice IBM, ¿sí? Y podríamos decir que en la capa, en la punta del iceberg está, en la cima de la pirámide, más bien está lo mejor de la especie, que sería la optimización estocástica. Y vamos a ver al final de nuestra charla la necesidad de ese tipo de herramientas hoy en día y por qué la requerimos. Si no, realmente, cuando dejamos de lado la parte de la optimización y nos limitamos a la analítica predictiva y la descriptiva, que es bastante conocida, pues lo que estamos permitiendo estamos generando es pérdida de capacidad analítica, o sea, tenemos menos capacidad analítica para resolver los problemas, y también estamos perdiendo falta de competitividad, o sea, hacemos las cosas con la menor eficacia que las que podríamos hacer. Y por lo tanto, todo lo que vamos a ver aquí en esta charla va a estar muy relacionado directamente con la parte alta, que es optimización, fundamentalmente de optimización estocástica aplicada. Y eso es lo que vamos a llamar alta complejidad. Entonces yo diría que la complejidad matemática la podríamos dividir en tres grandes niveles. En la primera parte, dentro del punto de vista analítica, la primera parte, lo que está relacionado con la parte descriptiva. Posteriormente tenemos lo que está relacionado con la parte predictiva, que es la parte, digamos, de modelamiento de procesos estocásticos, todo lo relacionado con modelos estadísticos y similares, modelos de redes neuronales para conocer el comportamiento. Y también se confunde mucho lo que es Machine Learning aplicado a también conocer lo que es Machine Learning. En un próximo seminario vamos a tratar con más calma. Pero en la parte alta está la alta complejidad, que es la optimización. Y hay algo que es muy importante, es hacer diferencia en que no es lo mismo simulación que optimización. Y eso es fundamental para entender cuál es la gran diferencia del impacto de las decisiones y en lo que tenemos que ver con todo lo que yo puedo esperar de la bondad de mis decisiones. Entonces, si estamos hablando desde el punto de vista de un control de una epidemia, que es como lo que está ocurriendo, por ejemplo, actualmente, pues tenemos que, lo que más hay son modelos de simulación, que eso es lo que se ve que se están utilizando, y que básicamente son capaces de resolver qué pasa si yo pruebo otra decisión. O sea, tenemos un proceso en el cual el ser humano itera con el computador, hace preguntas al computador, y cuando se acaba el tiempo o se acaba la complejidad que puede manejar ahí, pues toma la decisión con una información limitada. La gran diferencia con la optimización, que muchas veces pues la optimización la llamaba la ciencia de hacerlo mejor, es que no le vamos a preguntar al algoritmo, al modelo, qué es lo que pasaría sino le vamos a decir, dígame qué es lo mejor. Esa es la gran diferencia, la primera gran diferencia metodológica de lo que estamos buscando. Entonces, los modelos basados en optimización responden, o en programación matemática responden la pregunta de qué es lo mejor. Los modelos basados en simulación simplemente me dicen qué es lo que puede pasar, pero no me dicen qué es lo mejor. No están en capacidad de hacerlo, no tienen la estructura para hacerlo, y vamos a ver que es imposible pensar en hacerlo en un sistema complejo con modelos de simulación. Y eso en términos prácticos, en el caso, por ejemplo, de epidemias, pues se va a traducir en líneas, en vidas salvadas, pero también en otro caso, pues fundamentalmente se va a traducir en dinero, se va a traducir en que yo tengo mejores decisiones para lo que sea.
¿sí? La decisión yo la decido qué es lo que yo quiero buscar con mi mejor, qué es lo que yo llamo mejor decisión. Y la alta complejidad pues crece en 4 dimensiones fundamentales. Uno es el tamaño del problema y vemos que los problemas van creciendo en tamaño, simplemente porque no somos los mismos. Hoy en día somos muchos más millones de habitantes que hace 100 años, ¿cierto? Sí, entonces los sistemas van creciendo, las ciudades van creciendo, la complejidad que tiene el funcionamiento va creciendo, entonces el tamaño de escala, eso es que tiene problemas más grandes que antes. ¿Sí? La otra parte es la incertidumbre, y es quizás una de las partes más serias en la parte de gestión de desastres. ¿Sí? Mire, tenemos que ser conscientes de que no sabemos qué es lo que va a pasar. Yo sé qué pasó en el pasado, eso lo puedo conocer, pero no puedo hacer nada sobre él. Yo puedo controlar el futuro, entre comillas, pero no conozco qué es lo que va a pasar. Ese es mi problema y esa es una de las dimensiones de la complejidad. La otra dimensión de la complejidad, quizá la menos importante para este tipo de charla, es que las ecuaciones matemáticas sean complejas. No todo es fácil en matemáticas. Entonces, pues si las ecuaciones matemáticas son complejas, así el modelo fuera muy simple, pues puede ser muy complejo resolverlo. Y el otro problema es el nivel de modelamiento. Y el nivel del modelamiento, pues podemos hablar de un modelamiento detallado o no detallado. Entonces, la baja complejidad, que es la complejidad manejada en el pasado, pues veía un sistema y a partir del sistema concluía qué era lo que iba a pasar en todos los átomos del sistema. Entonces, para dar un ejemplo, pues yo tengo una región, un país que tiene regiones, departamentos, o un departamento que tiene municipios, o una ciudad que tiene localidades, como se quiera ver, y yo tomo una decisión para la ciudad y luego concluyo cómo se va a comportar en los átomos. Y una conclusión puede ser que se van a comportar todos iguales. ¿Sí? Eso se sabe que no es verdad. Y la gran diferencia con la alta complejidad es que yo voy a modelar el sistema top-down. O sea, este sistema, el anterior se llama top-down y este es un sistema bottom-up, ¿cierto? De abajo hacia arriba. O sea, ¿por qué? Porque yo conozco el funcionamiento del sistema. Es bastante claro, por ejemplo, que yo a nivel de cómo se va a comportar una enfermedad en una persona, yo la puedo conocer con bastante detalle. Lo que se me complica es poder saber cómo se va a comportar el problema en todo un conglomerado de personas que ya comienza a serme complejo el proceso y no lo voy a saber. Entonces yo puedo construir, si puedo construir cada persona bottom-up, entonces es la forma de enfrentar el problema. Esa fue la forma como enfrentó Corea parte del problema. ¿Cierto? Cuando supo que tuvo una alta contaminación, una alta infección, en un momento dado, simplemente se fue a buscar los individuos. No se fue a hacer un confinamiento de toda la ciudad, se fue a confinar los individuos que eran el riesgo. Entonces esa es una parte importante, o sea, la complejidad me permite a mí ver los sistemas mejor, tratarlos en 4 dimensiones y tener menos miedo a todo esto. ¿Y qué es lo que soporta esa complejidad? Los computadores. Los computadores son los que nos dan la gran potencia. Lo que ha cambiado entre en 1919, la pandemia del 1919 y la pandemia del 2020 es simplemente uno de los elementos que ha cambiado son los computadores. En el 19 se hacían los cálculos a mano, no había otra forma de hacerlos, ¿cierto? Y más antes, pues peor, o sea, en Newton le tocaba escribir a mano y derivar y hacer todo a mano. Para eso hoy en día, pues los conceptos no han cambiado. Lo que uno trata de averiguar cuando va a maximizar un problema es resolver las ecuaciones de Lagrange. Y Lagrange la resolvió a mano y probó que eso funcionaba. Y nosotros las resolvemos con computadores y podemos resolver problemas de millones de variables. La otra parte que es importante que tiene que ver y que sí que tiene que ver con los desastres es que los desastres son situaciones temporales. Y entonces nos salimos de los sistemas estables. Es que yo sé que más o menos un sistema estable se define técnicamente, es que yo tengo un punto de partida y aplico algún control o sé y lo analizo y yo sé para dónde va. Si hago alguna perturbación en el punto de partida, o sea, si la condición inicial cambia, el sistema no va exactamente para el mismo sitio que iba anteriormente, pero sí va por el mismo camino. O sea, que yo conozco más o menos para dónde va y no puede que no sepa exactamente qué va a pasar cuando tengo las perturbaciones, pero sí sé para dónde va, no me voy a sorprender. Es inestable cuando ya en una pequeña variación de esa condición inicial puede agarrar por 2 caminos diferentes. Puede subir o puede bajar. Puede irse
Entonces ya ahí sí tengo problema porque pequeñas perturbaciones me sacan de control el problema. Y la otra es caótico cuando pues, no sé ni siquiera para dónde pequeñas perturbaciones pues pueden poner al sistema a dar vueltas y simplemente no saber qué pasa. Esa es la realidad. En los desastres no estamos hablando de sistemas estables. Estamos hablando de sistemas por lo menos transitoriamente inestables y en algunos casos largamente inestables como lo que está ocurriendo con la crisis económica. La pandemia pasará, pero la crisis económica va a ser mucho más complicada lo que viene. ¿Y qué pasa con los sistemas cuando se vuelven inestables o se vuelven caóticos? Que la única forma de modelarlos, ¿sí? Las leyes generales dejan de marcar. Tratar de modelar hoy en día una economía con base en modelos de equilibrio general computable, que son los que han utilizado todo el tiempo para saber el equilibrio de los sistemas, pues mire, eso ya no aplica. Lo que yo sí puedo es tratar de construir esa economía inestable, poderla simular, poder determinar ya no se cumplen las leyes del mercado, se cumplen otras leyes, entonces yo puedo mirar, si conozco los átomos, entonces puedo conocer cómo se comporta el sistema y puedo tomar decisiones sobre el sistema y aprender del sistema. Entonces tenemos esa situación. La otra parte que es importante es hablar de los sistemas complejos. Y es que los sistemas complejos es porque esa es la constante de nuestro tiempo. Lo que ha ido creciendo, o sea, es un cambio permanente, lo cual lo hace complejo porque la estabilidad es algo que se busca pero no se consigue. O sea, sabemos que la teoría económica dice que se debe conseguir el equilibrio de los mercados, pero los mercados se mueven tan rápido que se desequilibran y se equilibran. Vimos cómo bajó el precio del petróleo a 0 y a los 2 días volvió otra vez a 20 y pico. Entonces, mire, eso fue que en ese 0, el que vendió en 0, pues perdió plata y el que compró en 0 ganó plata al otro día y bueno, puede pasar cualquier cosa porque está inestable. ¿Y eso a qué se debe? A un acelerado cambio de corriendo la vida en un Fórmula 1. ¿Sí? No lo estamos corriendo en las bicicletas de rueda grande trasera, delantera, no, ya cambió totalmente y por lo tanto esos impactos pues se ven en todos lados. Hay un libro muy interesante, hay un artículo muy interesante del profesor Stillman, de donde saco lo que voy a hablar de básicamente por qué es importante. Otro aspecto que no podemos olvidar en el problema de la complejidad es que no debemos por qué pensar que mañana va a ser más simple que hoy. O sea, la entropía es algo fundamental, eso es inherente a la naturaleza física de nuestro universo. ¿Sí? Yo lo decía el profesor Stephen Hawking cuando decía, si usted se pierde en el libro tiempo, en el espacio-tiempo, mire para dónde crece la entropía y para ese lado conocerá para dónde va el tiempo. Y eso nos hace el que nosotros muchas veces pensamos que ya conocemos las cosas y realmente el problema es que no las conocemos porque están cambiando, pues están cambiando hacia un lado de entropía. Lo que viene es más complejo, no es más simple y va a aumentar y va a seguir aumentando. No podemos esperar que la próxima pandemia va a ser más fácil que esta, ni que las próximas decisiones son más fáciles que las de hoy en día. Para el mismo sistema se va a complicar. Y eso nos trae que esto viene todo del libro de Stillman, que lo vamos a analizar entre la forma de cómo tomamos decisiones y principalmente cuando tomamos decisiones ante algo no esperado y cómo lo vamos a enfrentar. Y entonces tenemos dos elementos fundamentales, los modelos matemáticos y los modelos mentales. Y vamos a tratar de aclarar cómo tomamos las decisiones, qué rol juegan los modelos mentales y qué rol juega todo esto en la toma de decisiones. Lo primero, y me pareció prudente citar esta frase que está en un libro de Bertrand Russell y de Alfred Whitehead, dos ingleses que escribieron Principio de Matemática, los principios de la matemática, y llega y dice, mire, el problema no está en lo que dice, está escrito, ¿sí? En lo que está, más aún, el problema no estriba en lo que dice el autor, sino en lo que no dice. O sea, es lo que no decimos el mayor problema, porque lo que no decimos lo están mostrando, por cierto. Tampoco estriba en, en lo que él sabe que ha supuesto, sino lo que ha supuesto inconscientemente. Es el mayor problema que tenemos. ¿Cuántas cosas estamos haciendo y nosotros no las estamos teniendo en cuenta, pero que son las que van a tomar realmente la fuente de la decisión que vamos a tomar? ¿Sí? El impacto ocurre ahí. Y no se trata básicamente de decir que el señor no cuestionó a Newton.
simplemente puso en evidencia detalles de la teoría de Newton que no funcionaban, y otro pondrá en evidencia a Einstein, y así hemos crecido, porque la única forma de crecimiento es simplemente encontrar los errores que venimos cometiendo, y es descubrir cada vez más ese mundo. Entonces, si miramos la toma de decisiones dentro de un marco de referencia relativamente claro, pues vamos a hablar del sistema, esta parte de la realidad que a mí me preocupa, el modelo, que lo necesito, sí necesito un modelo que es una visión de un sistema y tengo dos alternativas. Un modelo matemático, un modelo con una visión totalmente estructurada del sistema con base en relaciones, en funciones lógicas y matemáticas. Está absolutamente claro, definido, eso es un modelo matemático, y así hacemos, y para poder ir a Marte, le montamos un modelo matemático al robot que va para Marte y lo mandamos y llega a Marte, porque lleva un modelo matemático. Y un modelo mental es una visión intuitiva de un sistema soportada en la percepción que tiene el individuo de la realidad, y normalmente está basado en la experiencia y en lo que denominamos buenas prácticas. Y un modelo mental es como yo manejo mi carro. Yo creo que los carros hacen determinadas cosas, pero no he sido, soy un experto, ni tengo ningún soporte más allá de una buena percepción de lo que es conducir. Pero hay otros que manejan el carro y cuando abren los alerones para que tome más velocidad, los abren tantos grados, miligrados, porque eso es lo que la matemática dice que tiene que hacer. Yo no. ¿Bien? Entonces tengo una realidad, un sistema es decidir una parte de esa realidad, es modelarla cuando son modelos matemáticos, es escribir las ecuaciones que definen esa realidad, y todo lo que me quedó fuera de ese sistema, pues también es parte de la realidad y yo no me puedo olvidar de que me está afectando. O sea, yo no, el hecho de que yo ignore sí, que se negocian los salarios todos los años en todos los países, no quiere decir que mi modelo, que yo haga mi sistema sin tener en cuenta esa consideración, no quiere decir que no me van a afectar la negociación de los próximos salarios. Me van a afectar para bien o para mal. Me van a afectar los cambios tecnológicos, me va a afectar, hoy en día nos va a afectar. Es posible que haya países que se protegieron con todo la pandemia que no tengan destrozada su economía como otros, ¿sí? Pero si los otros se quiebran, presumiblemente ellos se quiebran porque también no van a tener con quién negociar. O sea que el entorno es fundamental del sistema. Y todo lo que estudia Stillman, pues es miren cómo es nuestro proceso de toma de decisiones. Normalmente, pues tenemos un mundo real, tenemos un proceso de feedback, tenemos unas decisiones y así estamos, nos pasamos toda la vida. Insertamos un modelo mental, yo ya tengo un modelo mental que no necesariamente está ensamblado con el feedback, ¿sí? Y que me decide qué es lo que yo voy a hacer, cómo voy a tomar las decisiones. Y entonces eso sí lo vemos de que los modelos mentales pues es lo que rigen qué es lo que vamos a hacer. Y es muy fácil estudiarlo, es simplemente ir a ver qué es lo que está haciendo la gente, ver si esa era la mejor alternativa y ver si estaban soportados en cosas que eran totalmente vigentes en el momento en que se están tomando esas decisiones. Entonces el modelo mental son tan pasivos que la gente no se da cuenta de su impacto porque son prácticamente invisibles. Es lo que ya la gente compró, es lo que no se pone en duda, desafortunadamente. Cuando aceptamos que el feedback me va a afectar mi modelo mental, entonces yo necesito meter en esta cadena, necesito meter un mundo virtual. Tengo que meter un mundo virtual para poder comparar, porque es que si yo no tengo la comparación, no puedo saber qué es lo que está pasando. Acá yo no comparo, así yo simplemente recibo impactos y bueno, y me defiendo y cambio, pero acá cuando yo ya tengo un proceso totalmente, totalmente central, ¿sí? Entonces centralizado alrededor de una comparación entre lo que yo pienso que lo manifiesto a través de un mundo virtual, ¿sí? Y lo que está ocurriendo, que lo mido del mundo real, entonces yo puedo cambiar mi modelo mental, enriquecer mi modelo mental para enriquecer mi toma de decisiones, que es tener una estrategia y una táctica ahora para tomar decisiones. Y eso es viejo, eso se sabe y desde hace mucho tiempo que es así, ¿ok? Tomando de los modelos mentales, sí, como dice Forrester, el creador de la dinámica industrial, es que los modelos mentales son difusos, ¿sí? Son incompletos, son volátiles, cambian con el tiempo, son simples, están basados en 3 o 4 cosas, los podemos montar en Excel en muchos casos, ¿sí? Y de la misma forma con que cambia el modelo, cada participante emplea un modelo mental diferente para interpretar un objeto único.
Los fundamentos difieren, pero el mayor problema que tienen es que no se exponen en público. Y no se exponen en público porque no se quiere tener una batalla pública del modelo. Exacto, ¿cierto? Entonces, cuando meto el mundo real y lo comparo contra el mundo virtual, pues ya tengo muchas cosas que me enriquecen mi mundo virtual. Yo manejo mi mundo virtual, lo conozco cómo lo estoy haciendo, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo controlar la complejidad de ese mundo virtual. El mundo virtual puede tener 5 efectos: el efecto precio, el efecto temperatura, el efecto de demanda, el efecto crisis económica, digamos. Y bueno, en el mundo real todos ocurren al tiempo, y cuando ocurre algo, yo no puedo saber, bueno, ¿y por qué ocurrió esto? ¿Fue culpa de 1, 2, 3 o 4? Cuando controlo la complejidad, pues yo puedo saber de dónde vienen los problemas, y por lo tanto puedo hacer experimentos controlados para ir aprendiendo, ¿cierto? En el mundo real, pues cuando yo no tengo un mundo virtual, yo veo lo que me conviene, es una persona totalmente selectiva, ¿sí? Me informo, me informo como los romanos se enteraron de que ya no eran imperio cuando ya sí, los unos estaban en Roma, entonces ahí se enteraron, ¿no? Totalmente atrasados, distorsiones, son ambiguos. El mundo real es donde yo gano dinero, en el mundo virtual yo no gano dinero, gano conocimiento. Para eso construyo el modelo matemático, para ganar conocimiento, no más. Eso es lo único que me puede producir un modelo matemático, conocimiento, ¿sí? Y básicamente el mundo virtual es una forma estructurada del razonamiento científico, lo tenemos que hacer en grupo porque es público, ¿sí? Y implica ordenar el proceso de feedback. Entonces, todas estas cosas nos hacen que el mundo virtual, pues definitivamente lo requerimos para enriquecer nuestros modelos mentales, ¿sí? Estas son algunas frases que las voy a pasar, pero que están en todo el libro, en el artículo de Stillman. Es un artículo sin ninguna ecuación matemática, no tiene ecuaciones matemáticas, simplemente estamos en una situación de que queremos los modelos mentales, pues nos guían a tomar las decisiones. En la práctica requerimos meter modelos matemáticos, principalmente cuando no puedo hacer experimentos. Los ingenieros civiles son afortunados. Cuando hacen el cálculo de una columna, mandan a construir la columna y después van a un laboratorio, le pegan un martillazo y se desbarata la columna, concluyen que es un modelo matemático y su modelo de hacer la columna no funciona y que se va a caer el edificio. Con la economía no podemos hacer eso, porque pues, si yo pongo la ley y se quebró la economía, pues ya no tiene economía para el siguiente. Entonces, es fundamental el mundo virtual porque básicamente nos va a enriquecer. Uno de los problemas que tenemos es que la gente, y acá la última frase acá puede ser, es que la gente se encarga de tratar de pensar que es la mejor persona es la que tenga el mejor modelo mental, y contratamos personas y estudiamos menos los sistemas. Eso es una de las críticas. Una de las conclusiones fundamentales de Stillman, quizás la más dura, es que definitivamente haciendo experimentos controlados, ¿sí? Pues mucha parte de psicología, mucha parte de gente, es que mire, definitivamente los modelos mentales, ¿sí? Están muy lejos de producir soluciones óptimas y quizás nos llevan a soluciones absolutamente irrazonables, ¿cierto? En todas las tareas, yo diría, de manejar un ecosistema, gobernar una ciudad o controlar una fábrica. Ese es uno de los problemas que tenemos. Entonces, ¿esto afecta a las organizaciones? Sí, porque una organización pues tiene que cambiar y básicamente pues se vuelve inteligente en la medida que migra de los modelos mentales a los modelos matemáticos. Para poder hacerlo, entonces, tiene que ser una organización open mind, primero que todo escuchar, estar claro, la verdad revelada no existe, sí, fundamentalmente, y tiene que ser anticipativa y precisa, no solo anticipativa, ¿sí? Tenemos que ser precisos, o sea, yo no me puedo sorprender, yo sé que para llegar con mi robot a Marte, sí, al cometa ese Rosetta, que creo que fue nuestro robot, y se encontró con un cometa 10 años antes, salió hace 10 años, fue anticipado, pero fue preciso, le llegó a la piedra que iba, le llegó a un cometa en la inmensidad del espacio, ¿sí? Y se posó donde era y pudo, sí, y sirvió. Por lo tanto, hay que ser preciso, no hay que ser anticipativo. Pues mandarlo y que ya vaya para cualquier parte no sirve.
Y la gran diferencia entre las dos organizaciones, la tradicional y la organización nueva, está en que baso mis decisiones. ¿Sí? Una organización no moderna, pues la basa en modelos mentales, en modelos matemáticos. Una organización vieja, pues lo hace todo a mano. Y eso se traduce en la productividad. Con modelos mentales produces uno, con modelos ya no mentales, ¿sí? Cuando comienzas a meterte en analítica, estos son estudios de MIT y de IBM, pues produces tres. Ya cuando no crees en la intuición, ya lo has superado, eso, entonces ya produces 6, y cuando eres capaz de manejar toda la tecnología y meter el Big Data, ya produces 23. Esas son las relaciones de la alta tecnología. Entonces, ante esto, ¿cuál es la mirada que uno debe tener también de la otra parte del modelamiento? Y entonces es lo que yo llamo armar los hipotálamos de la organización, y es porque también tenemos que migrar de lo que hacemos con nuestros modelos. Esta es una frase también de Alfred Whitehead, en la cual dice: la civilización crece en la medida que nosotros podemos dormir hasta más tarde. Es más o menos lo que dice. El resto crece en la medida que nosotros podemos hacer cosas sin estar pensando en ellas. ¿Sí? O sea, que ya no hay problema de que ya se mandó un cohete, y ya cuando va el robot para el cometa, yo sé que va a llegar. Y duermo tranquilo y no paso 10 años esperando, cruzando los dedos. Entonces, y eso ha sido, desafortunadamente, eso es robotizado. Pero también desde el punto de vista del mismo entendimiento de la inteligencia artificial implica que hay que dar un paso más, y ya hoy en día es totalmente válido, que es, comenzamos a pensar yo lo veo así, en hacer modelos, en hacer elementos básicos de esos sistemas, que pueden ser las redes neuronales. Y hoy en día estamos donde tenemos pues conjuntos de redes de neuronas, y entonces que cumplen las funciones del cerebro completas, ¿sí? Eh, pero que ante la actualidad pues trabajan descoordinadamente. En el hipotálamo humano, ¿sí? Pues tenemos una base de datos, ¿sí? Tenemos una base de datos donde está almacenado toda la memoria, ¿sí? Se gasta la memoria corta se gasta más rápido porque es lo que uno vive recordando. La vieja no se gasta tanto porque está por allá, no, me demoro en encontrarlo donde la escondí, pero está en muchos casos mejor conservado, simplemente problemas de uso. Y tengo un montón de funciones que trabajan coordinadamente, o sea, no trabajan una por una, no es que yo muevo brazo derecho, brazo izquierdo o algo parecido, no. Básicamente, yo muevo coordinadamente todos los sistemas que estoy moviendo. ¿Sí? Entonces, si pensamos en eso, pues realmente lo que nosotros tenemos es una red, ¿sí? Tenemos una red de sistemas que, por ejemplo, si estuviéramos hablando de la pandemia, pues estamos hablando de un modelo de epidemia. Estamos hablando de un modelaje de la logística para poder manejar esta epidemia. Estamos hablando de un modelaje del impacto económico que me genera esta epidemia. Y estamos hablando de modelamiento de cómo conocer la epidemia. Son 4 funciones diferentes, no son lo mismo, no es el mismo. Y la epidemia no es una sola, este no es el problema. El problema es la interrelación entre todos. Si estuviéramos hablando del sector petrolero, pues podemos tener un hipotálamo diferente: el sector exploración-producción, el sector refinación, el sector transporte crudos y el sector transporte refinado. Y si puedo tener todas las organizaciones, pues van a creer, y si yo puedo hacer que ellos conversen en tiempo real, pues es lo que sería un hipotálamo, porque eso es lo que ocurre con eso. Esto que estoy describiendo, pues se tiene informáticamente, pues son simplemente modelos matemáticos, algoritmos, código de computación, que van a compartir una base de datos y que van a trabajar en equipo, y que hay alguien que los controla y que van a hablar entre ellos, ¿sí? Y entonces que van a poder producirme toda la información que yo requiero. Esto que estoy describiendo es el caso fundamental de lo que es la industria 4.0. Eso está de moda. La industria 4.0, ¿qué implica? La 4.0 es 4.0 porque le pusieron 4.0 a la supuesta revolución industrial. Así la cuadraron. Pero básicamente la gran diferencia para mí, en mi entendimiento, es, mire, hasta la 3.0, hasta la 3.99, pues mire, lo que tenemos son robots,
Eso ya lo tenemos. No hay duda, ya tenemos robotizado el mundo. Lo que no tenemos son robots que hablen con robots. Cuando los robots hablan con robots, arman un sistema inteligente de máquinas que pueden hablar entre ellas. Cuando los modelos matemáticos hablan entre ellos, arman un hipotálamo inteligente que puede controlar la organización sin estar pensando en la organización todo el tiempo, sin estar haciendo la planificación de la organización cada 6 meses y en determinados momentos actuando absolutamente, principalmente cuando vamos a decisiones de tiempo real, actuando en tiempo real todos los modelos a tiempo, hablando entre ellos, porque los modelos son otro tipo de robot, que no son robots físicos, no arman puertas, pero son robots, toman decisiones, pueden tomar decisiones y pueden compartirlas con otros robots que pueden hacer. Entonces eso es lo vigente. Ahora entremos ya más en el problema de por qué esto es importante para lo que vamos a hablar, porque no tenemos otra salida si queremos manejar los desastres, pues todos los desastres cumplen con todo lo que he escrito. Son complejos, son inestables, tenemos que prepararnos para ellos, no es simple, no sabemos qué es lo que va a pasar, sabemos que va a haber un terremoto en Los Ángeles, pero el señor alcalde de Los Ángeles no sabe por dónde viene el terremoto, ¿sí? Sabemos que va a pasar un huracán, todo eso ya lo sabemos, todos los años, ahorita viene la temporada de huracanes con coronavirus encima, viene la temporada de huracanes, ya comenzó, entonces no hay ningún problema, eso va a pasar, pero por dónde van a pasar no tenemos ni idea, pero pasan huracanes en todo el Caribe, ¿cierto? Entonces, tenemos que mirar ya cómo vamos a los desastres. Entonces, lo primero, pues hay una palabra que se puso de moda para mí, por lo menos yo la conocí con propiedad y se puso de moda desde el tsunami de Japón que lo vimos en línea. Eso es lo que yo diría que lo que más nos ha dado la televisión es la conciencia de que existe un mundo real en línea, pero todo lo que estaba ocurriendo y todo lo que no es el primer tsunami que ocurrió en el Pacífico. Hay tsunamis de hace muchísimos años y más grandes que lo que ocurrió. Entonces, resiliencia es ser capaces de recuperarse ante un desastre para continuar normales. Es importante continuar normal, no es continuar desbaratado. O sea, aquí lo que dice esta definición, esto yo lo debía haber sacado de Wikipedia, es para continuar con su normal funcionamiento, no para continuar desbaratado. O sea, si una empresa se quiebra después de un desastre, no era resiliente. Si una economía se quiebra después de un desastre, no era resiliente o no se le dio un manejo resiliente. ¿Sí? Y fenómenos que afectan todo eso, pues tenemos de todo tipo. ¿Sí? De todo tipo, tenemos los volcanes, de todas las cuestiones naturales que hemos visto, la lluvia de cenizas en Europa, por el volcán de Islandia, el tsunami, ahora tenemos el coronavirus, pero hay unos que también tienen que ver como la crisis del petróleo de 20, esa no la alcancé a poner acá, pero tener el petróleo cero es un desastre. Algunos dirán, oye, qué felicidad, petróleo cero, no, pues se acaba la industria del petróleo, si se acaba la industria del petróleo es un desastre. Entonces, hay miles de tipos de desastres y todos vamos a tener que ver cómo hacemos esa gestión de eso. Entonces, vamos a entrar en que por ahora vamos a organizar los conceptos para poder organizar las tecnologías, porque tenemos tecnologías y metodologías, principalmente metodologías, que es de lo que estamos hablando acá, diferentes. Son diferentes los desastres causados por la naturaleza de los desastres humanos. Y vamos a hablar de los dos un poquito, fundamentalmente. Independiente de quién lo cause, pues tenemos dos épocas con respecto al desastre. Tenemos que ser absolutamente claros en que tengo un antes del desastre y un después del desastre. El antes del desastre, si no soy consciente de que tengo un antes del desastre y que es mi ventana de oportunidad, es la ventana de oportunidad que yo tengo para mitigar y para prepararme para el desastre, usted en el desastre no puede prepararse para el desastre. No se prepara en la mitad del terremoto a pensar qué es lo que va a hacer, qué es lo que ha debido hacer para ese terremoto. Tiene que tener ya una estrategia clara, definida antes del desastre. ¿Sí? Lo que nos ha mostrado y lo que nos muestra, por lo menos en mi opinión, lo que estamos viviendo del coronavirus es absoluta imprevisión para un desastre. Nadie pensó que iba a ocurrir, por lo tanto, todo el mundo salió a inventar. Y bueno, que todos inventaron lo mismo, ya lo dijo Sterman. Mire, todo el mundo prefiere equivocarse con la mayoría a arriesgar a equivocarse solo.
Eso está en el libro, está ahí escrito hace 25 años y no fue el primero que lo dijo. Es simplemente, todos, si yo no tengo ninguna estrategia, ¿cuál es la estrategia? Pues ¿para dónde va Vicente? ¿Sí? Entonces, ese es el primer problema. Y yo tengo un después. Y el después es inmediatamente pasa y después cómo me recupero. Son las tres estrategias que yo tengo que tener antes, en el momento y después. Y aquí sí me aparece lo que es la programación estocástica. Porque ¿cómo es la única forma que yo puedo enfrentar esos desastres? Pues tengo que ponerme a soñar. Yo no voy a pensar un terremoto y me voy a preparar para un terremoto, entonces ahora comienzo a pensar, bueno, y ese terremoto, ¿cómo puede ser? Entonces, tengo que generar escenarios de terremotos. ¿Quiénes generan los escenarios de terremotos? Los que saben de terremotos. Pero presumiblemente los que saben de terremotos no saben de optimización, porque es que no son las mismas funciones. Yo no sé de terremotos, pero puedo ayudar a planificar a terremotos, para terremotos. ¿Por qué? Porque es que hay una que es la ciencia de la gestión, las ciencias de la gestión, management, ciencias de la administración, ¿sí? Y otras son las ciencias de la geología, que saben los terremotos, qué es lo que va a pasar, y que él sí puede llegar y decir, mire, si entra por este lado el terremoto, o si entra un huracán por este lado, qué es lo que va a pasar, y qué es lo que, y todo ese estudio, entonces lo tiene que hacer un experto. Y para poderlo evaluar, entonces tengo que tener escenarios. ¿Sí? Esos escenarios se pueden construir, entonces digamos que ese escenario, yo podría estar en una industria que dice, bueno, yo tengo miles de escenarios, tengo miles de problemas cotidianos, la demanda, los precios del petróleo, todo lo que sea, y tengo un escenario de desastre, si me voy a preparar para él. Y otro es decir, tengo todos los escenarios de desastre, porque es que me estoy preparando solo para el desastre. Ya es lo primero, es cómo combino este proceso. Ahorita vamos a tratar de entenderlo mejor. Entonces, para los desastres naturales, aquí ahora es relativamente trivial. ¿Sí? ¿Por qué? Es trivial porque lo podemos estudiar. Es trivial porque la naturaleza la hemos probado que podemos conocerla, no dominarla ni nada parecido, pero sí la podemos conocer y podemos hacer gestiones no de la naturaleza, sino de nosotros ante la naturaleza y por lo tanto pues yo puedo estudiar esos fenómenos, estudiar la historia de los huracanes, estudiar la historia de los terremotos, estudiar la historia de las pandemias, estudiar la historia de todo, de las crisis, de las revoluciones, de todo lo que sea, de las guerras, y ponerlas ahí ordenadamente. ¿Sí? Y los otros son los desastres humanos que sí son más complicados. Pues son más complicados, son más simples, pues los humanos no podemos hacer, pues sí pueden tumbar las dos torres, ya vemos que son capaces de hacemos la guerra, también generamos bastantes muertos, pero el problema fundamental aquí viene es que yo estoy en una confrontación de dos seres que se suponen inteligentes, por lo menos para armar desastres. Uno, y con dos roles, uno está atacando y el otro está defendiendo. ¿Sí? Entonces es un juego y donde, pues mira, enfóquelo diferente porque acá yo tengo un mundo que va a hacer lo que le dé la gana, pero que yo me puedo prevenir y acá yo voy a hacer y cada vez que yo juegue, juega el otro. Si yo pongo, si me voy y me estudio los sitios de ubicación de delitos, de dónde están los delitos en una ciudad y me encuentro la esquina donde más delitos cometen y digo, yo voy a controlar los delitos y voy a poner una radio patrulla permanente 24 horas en esa esquina, pues puede estar seguro de que dentro de un día o 2 días ya no hay más delitos, pero no se acabaron los delitos, se fueron para otro lado, jugó a contrapartir, pues es más complicado porque tenemos que entender qué es lo que va a pasar. El proceso de enfrentarlos, hay una parte que voy a tratar de explicarla, que es, mire, esto está vinculado con optimización estocástica. Y la optimización estocástica pues implica estudiar un modelo del proceso estocástico, simular unos escenarios y optimizar. Vamos a ir, esto lo vamos a aclarar un poco más ahorita. Entonces, y en el aquí y ahora, ya la posición es totalmente diferente. Primero, son hechos cumplidos, ya ocurrió el desastre, ya el terremoto está en marcha, ya ocurrió, ya pasó. ¿Sí? La respuesta es en tiempo real. Yo no me puedo poner a hacer un modelo matemático cuando ocurre el terremoto. No es el momento ahorita para estar haciendo modelos matemáticos para resolver los problemas generados por la escasez de alimentos que van a venir.
El camino hubiera sido haber analizado si iban a haber escasez de alimentos y entonces haberse preparado para esa misma escasez de alimentos que yo estaba generando. Pero ahorita, pues mire, sí se van a resolver los problemas, pero se van a resolver a unos costos altísimos. Entonces, la respuesta es en tiempo real y la recuperación es lenta. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de desastres y cómo los han manejado. Y al final, mira, trataremos de ver un desastre real, no un desastre, una situación de una situación ya real. Esto es que estoy describiendo es real, es lo que hace la gente de desastre desde hace mucho tiempo, no existe la fecha. Pero vamos a ir rápidamente acá. Yo tengo dos partes. Ya dijimos que teníamos antes del desastre y después del desastre. Entonces, antes del desastre, ¿qué han hecho? Pues los señores antes del desastre primero comulgan con IBM y hacen un modelo de optimización estocástica. O sea, ahorita tenemos que entender entonces qué es eso. Sí, y hacen un modelo de transporte para ver cómo mantienen todo eso previamente. ¿Y qué hacen en ese modelo? Pues en ese modelo simplemente, en el modelo de gestión de desastres, dicen, bueno, aquí yo tengo Seattle, aquí me pueden ocurrir los terremotos, yo tengo un problema, es dónde voy a poner las bodegas con el material, ¿sí? Donde debo tener acopios de inventarios de productos para atacar, para poderme recuperar rápidamente, teniendo en cuenta que va a ocurrir y que va a ocurrir un terremoto en Seattle. ¿Y por qué va a ocurrir? Porque ya ocurrió. Y que puede ocurrir en 10.000 años, sí, pero es lo mismo que pasa en Kabul. Saben que va a ocurrir y todos sabemos que van a ocurrir los terremotos y no podemos planificar la vida como si no existiera. Entonces la preocupación de ellos es, bueno, mire, antes del terremoto, ¿dónde ubico las bodegas? ¿Sí? ¿Dónde las puedo ubicar de todos los sitios donde los puedo ubicar? ¿Sí? ¿Qué voy a tener en esas bodegas? Porque yo no puedo salir a hacer compras en el momento del terremoto. Tienen que estar allá porque si no están allá ya no hay cómo gestionarlas y tengo que reaccionar. Entonces los señores dicen, ok, para mitigar, para hacer esto, entonces yo voy a hacer muchos escenarios de terremotos. ¿Sí? Entonces llamo a un geólogo que es experto en el área de Seattle y estudia los terremotos y le dice, vea, tenemos estos terremotos son los que pueden ocurrir en tal falla, en tal falla, en tal falla, en tal falla, la probabilidad de todos es igual, o yo creo que esa falla tiene el 50% que sea la que ocurra, y voy a poner aquí todos los posibles terremotos y voy a ubicar una bodega que no depende del terremoto, sino que la hago en la fase de preparación, de mitigación y preparación, donde van a estar las bodegas y qué voy a tener esas bodegas básicamente, y cómo alimento esas bodegas de la manera más económica hasta que llegue el terremoto. Y a lo mejor pasan los 1000 años y las bodegas tienen todo guardado porque nunca llegó el terremoto. Pero yo estaba preparado porque es un riesgo que no puedo correr. Entonces ellos hacen esos dos modelos. En el momento en que ocurre, entonces generan con ese modelo de prepararse, genero los escenarios y descubro ahora dónde pongo las bodegas. Y ahora viene la otra parte, la parte de responder al terremoto que ocurrió. Y aquí sí vamos a tener una palabra clave, Real Time Optimization. Usted no puede responder en el terremoto saliendo a que me hagan un modelo matemático en media hora porque es que tengo afán y yo soy el gobierno y usted tiene que hacer un modelo matemático en media hora para resolver el terremoto. Ese modelo no va a servir para nada, pueden estar seguros, porque hacer un modelo matemático pues se puede hacer muy rápido, pero no en media hora y mucho menos con media hora de presión encima de que tiene que hacerlo y de que si no funciona usted es el culpable. No, y aparte de eso lo va a poner en línea, no. Usted tuvo que haberlo pensado, o sea, toda esta gestión, todo este entramaje, lo tengo que pensar y lo tengo que diseñar previamente. Y lo tengo que tener en la mente de que esa es la forma como yo voy a gestionar el terremoto y que voy a tener acá en el centro unos responsables que tienen un cargo que es esperar el terremoto. No más, ese es su cargo. Lo que ellos hicieron, entonces, acá están los modelos, se puede ver si hay alguien interesado en los resultados y en el paper, pues se puede mirar. Y entonces, pues ahí tienen dos fallas, con esas dos fallas fue que analizaron más que todo y decidieron qué era lo que iban a hacer, dónde voy a ubicar las bodegas, qué voy a tener en las bodegas. Aquí están los niveles de inventario, qué es lo que voy a tener, las cantidades, cómo las voy a, por qué es la mejor solución, ¿sí? Y voy a estar listo para evitar mi terremoto. No puedo hacer más. Y si no lo hago, va a ser peor el terremoto. ¿Bien? Los señores de Estambul, esto es un caso que opera desde hace más de 20 años que yo lo conozco.
Pues mire, simplemente en Estambul va a haber un terremoto. ¿Por qué? Porque el Bósforo se formó por un terremoto. Entonces no es raro que el Bósforo lo vuelva a tapar un terremoto o lo siga abriendo. Eso no, ¿qué va a pasar? ¿Y cuál es la problemática de Estambul? La problemática de Estambul, que pueden haber muchas, pero una de las problemáticas acá es, bueno, lo peor que me puede quedar a mí es que Estambul, ahora yo tengo un Estambul europeo y un Estambul asiático, ¿sí? Separados porque se rompieron los lazos de comunicación, y lo peor que me puede pasar es que los médicos estén en la parte asiática y las ambulancias en la parte europea, porque ahí sí estoy muerto. Entonces, como no sé qué es lo que va a pasar, y como no soy el hombre más rico del mundo, no soy el rico más pato, entonces tengo que tener un presupuesto de obras que voy a fortalecer de forma tal de cuáles son las vías, teniendo en cuenta dónde están las fallas, no donde a mí se me ocurra, sino dónde están las fallas y dónde y qué es lo que puede ocurrir. Entonces, cuáles son las que yo voy a fortalecer para garantizar la continuidad del funcionamiento de la ciudad. Y entonces voy a hacer exactamente lo mismo que se hace cuando están preocupados en este caso, en esta parte de la gestión del desastre, el mantenerlo vivo, en que no se rompa la comunicación, y después sí, también tengo que ubicarme de cómo creo que van a ser esos terremotos para yo poder ubicar también toda la infraestructura con la cual voy a estar preparado el día que llegue. Lo único que tengo es que todos los días tengo que levantarme a las 8 de la mañana a hacer mi trabajo de esperar el terremoto. Si se me olvida, pues el terremoto me va a ganar. Pero todo tiene que estar funcionando, y si cuando ocurre el sistema de tiempo real no arranca, pues problema. Por lo tanto, lo tienen que probar. Es algo de misión crítica, y si es misión crítica por una sola vez, debe estar probado todos los días y va a haber un experto que lo mire. En Los Ángeles han hecho lo mismo, después muchas ciudades, eso es estándar, pues los señores de Los Ángeles ya han sufrido terremotos que les han acabado la ciudad, que les han roto las líneas de comunicaciones, que le han traído muchos muertos, y no tienen plata infinita. Entonces, ¿dónde voy a invertir para fortalecer la infraestructura crítica? En Haití, pues ahí ahorita no la escribo, pero al final, pues, cómo distribuir toda la ayuda, porque es que es otro problema. Si no tienes software, pues, y no tienes cómo distribuir toda la ayuda, eso no va a ser tan fácil y van a llegar. O sea, hay que hacer todas las cuentas. Todas las cuentas yo las tengo que hacer en el momento de que estoy entregando. Entonces, por ejemplo, la diferencia entre hacer un plan maestro de suministro de alimentos es que yo estoy en estado estable, entonces yo selecciono los mejores cultivos, tengo en cuenta la canasta familiar que tiene en cuenta los alimentos, los nutrientes, y entonces yo selecciono qué es lo que va a tener el campo y qué es lo que a mí me conviene y cómo lo va a trabajar. El problema es cuando se me rompe ese sitio estable, y por la razón que sea, y ahora lo tengo que conectar de afán. El problema es que usted lo mínimo, no se puede olvidar de que tienen que comer, no, balanceado. O sea, la gente tiene que nutrirse, no es alimentarse solamente, no es comer, es nutrirse, alimentarse realmente. Y eso son, entonces ahora le va a tocar calcular la ruta, la dieta crítica, la dieta que usted va a suministrar de acuerdo a lo que tenga en el campo en ese día. No la puede comenzar a calcular, porque si no, no le van a coger las cuentas. Entonces puede que los alimente, pero se le mueren de otro tipo de enfermedad. En Taiwán, otro caso diferente. Taiwán se inunda todos los años casi. Eso ya saben, vienen los tifones, se inundan la ciudad, y entonces su problema fundamental es cómo evitar que Taipei, la capital, pues quede inundada y que yo la pueda sacar, dado de que sé que van a entrar, que no entran siempre por la misma parte, que entran por diferentes partes. Entonces, ¿dónde ubico las bodegas y dónde ubico la infraestructura? ¿Sí? ¿Para qué? Pues para garantizar que yo pueda superar el desastre realmente que pasó. Y lo peor que me puede pasar es que yo no lo piense y deje las bombas en el sitio donde todas se inundan, y entonces pues se quedó sin bombas y la ciudad quedó inundada porque no tiene cómo operar. Bien. Ya en cuestiones, esto va más allá. O sea, cuando vemos, por ejemplo, problemas que ya son cotidianos, más con el clima, de gestión de inundaciones, por ejemplo, en los países tropicales que vivimos ya inundados, ¿sí? O vivimos en sequías o vivimos inundados, todos los países están en esas. Pues mire, yo ya tengo que comenzar a mirar los mismos modelos de una forma más compleja. ¿Por qué? Porque es que, mire, usted ya no es simplemente modelos que simulen cómo fluyen el agua en las cuencas. Esos son viejos. Eso no estamos inventando nada. Pero modelos que ayuden a diseñar cómo debe protegerse la cuenca
para que yo no me, para que me inunde, y más, y que se complica con, por ejemplo, usted tiene en la cuenca 7 pueblos, que los 7 se inundan, y entonces usted no puede dejar que actúen descoordinadamente, porque si van a poner las barreras, ¿sí? Y diques para protegerse de la inundación, y el último pueblo pone una barrera, pues el penúltimo pueblo se inunda y entonces él pone otra barrera y todos ponen una barrera y hasta que el último y el primer pueblo es el que se come todo el agua, todo el daño, que es un daño social que debería estar más o menos manejado. ¿Y qué es lo que va a pasar con el primer pueblo por inundarlo? Que va a coger y le va a poner una bomba a todos los diques porque los demás secos siguen inundados. Es un problema social. Y es un problema en el cual implica, mire, tan técnico que usted no puede poner las obras donde decida el gobernante. A mí me gustó poner ahí un dique, no, tiene que hacer todas las cuentas de los flujos, de cómo son esas, de cómo realmente le van a quedar ese sistema y cómo va a fluir, cuál va a ser el impacto en la inundación para que usted pueda tomar la decisión de qué es lo que va a hacer. De largo plazo, con problemas los mismos también de hidroclimáticos, el caso de Nueva Orleans con el Katrina es muy claro. Lo mejor que le ocurrió, lo único bueno, o de las cosas buenas, quizá lo único que le ocurrió con la inundación de Nueva Orleans fue haber hecho una nueva New Orleans. En las partes, no en el centro, eso había que dejarlo porque este es el centro histórico, no lo iban a cambiar y dárselo para otro lado. Tocará protegerlo, hay cosas que no se pueden mover, pero sí todas las riberas a los lados de los lagos y las partes inundables se refrasearon totalmente y se comenzaron a pensar de cómo deberían estar esas, cómo se debería reconstruir esa ciudad, ¿sí? Y esto ya estamos en la parte de, no en la parte de respuesta. La parte de respuesta fue evacuar a todo el mundo y saber para dónde lo llevaba. Y en la parte de recuperación sí es ahora cómo voy a construir la ciudad y aproveche para construir una ciudad mejor que la que tenía, porque pues ya sabe que eso le ocurre, ya va a poner la gente donde no se inunde, donde usted no tenga tantos riesgos, ¿sí? Y entonces yo voy a tratar de ver, esto fue real, o sea, y estos son los sacados de las publicaciones académicas, pero de cómo voy a repartir la gente, los recursos, cómo voy a hacer una ciudad, cómo va a hacer el uso del suelo en ese nuevo suelo que me da una ventaja de que quedó destruido. Eso es una ventaja que tienen las ciudades por crearse, que no tienen que cargar con la historia. Otro tema, claro, es el de con desastres que también nos afectan y que afectan, es toda la parte de seguridad territorial. ¿Cierto? La seguridad territorial es impresionante la cantidad de congresos en modelamiento matemático y en básicamente de seguridad territorial en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una sociedad que se llama MORS, Military Operation Research Society, y esa pues es, como su nombre lo dice, operaciones de investigación de operaciones militares, y en un año tuvieron como 7 congresos y eso hasta que entraron a modelarlo. Esto hay que modelarlo, no lo puedo sacar de otra forma. No tengo, hay que hacerlo y lo tengo que hacer lo mejor posible para ver si gano la pelea. No puedo. Cada día tengo más tecnología, pues lo puedo hacer cada vez mejor. Tengo drones, ya es mucho más fácil, pero no tiene infinita cantidad de drones. Y los que se van a pasar la frontera, pues ya saben también que los otros tienen drones. Entonces, se van a mover. Entonces, por ejemplo, acá viene el problema de cómo enfrentan parte del problema de, me pueden caer, pueden venir ataques por muchos lados y estoy en un problema bien complicado. Tengo víctimas, o sea, y siempre vamos a encontrar, o usted minimiza las víctimas mortales y los que se van a morir o minimiza las pérdidas económicas, ¿sí? Y después pérdidas económicas más puntualizadas como pérdidas en los puentes y pérdidas en los aeropuertos. O sea, hay que ser claro de que hay determinada infraestructura que si se para, acaba con la economía. O sea, no puedo dejarla tumbar. Entonces, la discusión de si vale más la vida humana que un puente crítico, mi opinión la perdió la vida humana. No puedo tumbar el puente crítico para salvar a una persona. Eso en Hollywood, pero no en la vida real. No puedo. No puedo. Entonces, pero tengo criterios. Ahora, lo que no puedo decidir es que si son los 8 millones, todos los millones que viven del lado del puente en Nueva York, entonces los que van a sufrir, pues un momentito, murió el puente. No hay más que hacer, pero tengo que tener una dimensión y es complicada.
Y entonces ahí es donde ubico yo la infraestructura. Tengo muchos sitios vulnerables. Estados Unidos es muy grande, tiene muchas ciudades grandes, unas más atractivas que otras. Aquí aparecen las que ellos consideran atractivas para el terrorismo, criterios subjetivos, si se quieren, de alguna parte saldrán, y entonces ahora tengo que decidir cuánta plata voy a yo a gastar porque no tengo plata en todos y tengo varios criterios y no tengo plata para todos. Y entonces, pues lo voy a hacer racionalmente, de dónde voy a invertir y ir a comparar. Entonces aquí tengo, ¿sí? Con dónde haría los gastos, el porcentaje de asignación de recursos siempre lo gana Nueva York, es el más atractivo, ¿sí? Quizás por eso dicen, pues, volverle a pegar a Nueva York es algo que le pueda traer a un terrorista, entonces yo concentro más ahí que en otros lados, pero también lo que concentro depende de los modelos y depende de las metas, porque yo puedo querer proteger la infraestructura, entonces es diferente de proteger las vidas humanas y de una ponderación entre ellas. O sea, que lo que vemos es si hay un enfoque científico genérico para ya conocido para poderse enfrentar al desastre, pero tiene unas premisas básicas. Tienes que planificar el desastre. Tienes que sentarte a estudiar el desastre. No puedes esperar que llegue el desastre. Y no son los geólogos los que evitan los muertos de los terremotos. ¿Sí? No son los geólogos. No son los climatólogos los que sí, a ver, hidrólogos y que estudian el clima, no son los que evitan los que evitan los muertos son los que pueden hacer, los que terminan ellos son fundamentales para entender el problema, porque sin ellos hacemos el problema que no es, pero son el que puede hacer las cuentas y eso es una matemática orientada a poder hacer las cuentas y por eso hablamos de alta complejidad. ¿Por qué? Porque son complejos los problemas, no es un problema simple. Y lo único gran diferencia está en que es que ahora tenemos la potencia. En el año 1919 no había potencia. No teníamos. Al señor Newton le tocó descubrir todo en papel y al señor Einstein también. Entonces ahora vamos a entrar a otro tema ya más específico de cadenas de abastecimiento. Miremos y terminemos de aprender algunos casos porque estamos mirando, esos son problemas, digamos, generales, pero los principios son los mismos para las empresas o para sectores específicos industriales que salen afectados, cadenas de suministro que salen afectadas. Entonces, lo primero es que tenemos una concepción, tenemos una cadena de valor que integra una oferta con una demanda, eso es una cadena típica de las que tenemos, ¿sí? Tenemos una cadena, toda esa cadena de abastecimiento, la podemos ver cómo fluye y el problema nuestro es la disrupción, de que entre esta cadena y esta cadena aquí, por ejemplo, perdí el transporte. ¿Cómo pierdes el transporte? Pues hicieron una manifestación y cerraron las vías y los manifestantes no se quitan y está cerrada la vía y duró 15 días y ya no los puedo quitar. Ese es un problema disruptivo. Simplemente la guerrilla está atacando en tal sitio o se cayeron los puentes. Eso es algo. La disrupción puede ocurrir en la que desaparece la fuente de materia prima, se inundó la fábrica, la granja que producía tomates, pues ahora no hay cómo hacer salsa de tomate, está inundada, no la puedo sacar, no puedo sacar, está inundada, está cortada y a lo mejor se quemó una planta. Si vimos, hay miles de cosas que le pueden pasar a las empresas, unas con más o menos probabilidad. Y lo que vamos a ver entonces, lo que va a ser la resiliencia y una toma de decisión inteligente es bueno, mire, voy a mirar qué es lo que yo puedo hacer, porque las fuentes de por qué se me va a romper la cadena, se puede romper por cualquier lado. O sea, no estamos en un mundo tan seguro, ¿sí? Lo podemos hacer más seguro si nos preparamos un poco mejor. Entonces, pero vienen problemas de todo tipo, nos pueden cortar las empresas y la empresa. También algo que se ve es que no están muy preparadas las medianas y pequeñas para aguantar un golpe. Entonces vamos a analizar un caso típico, el de las cosechas. Y vamos a meter el concepto de riesgo de una vez que nos lo hemos hablado y vamos a revisar el concepto de optimización estocástica. Algo que hemos aprendido, y por lo menos lo ve uno ahorita en Latinoamérica todo el tiempo, creo que en todo el mundo, pero acá lo vivimos más cerca, por lo que ocurre en Latinoamérica es que el niño nos da durísimo. Entonces el niño nos hace que nos inundemos y cuando hay niño, entonces en Colombia no hay agua, pero en Perú hay toda el agua del mundo.
se va para otro lado, el agua no la creamos, se desplaza y entonces Perú tiene los problemas de inundación y nosotros tenemos los problemas de sequía. Y los dos, por ejemplo, afectan la producción de los alimentos. Entonces, mire, pensar en que usted debe pensar eso pues, no es nada del otro mundo. Entonces, ¿cuáles son los conceptos de optimización estocástica? Pues primero usted tiene que ser capaz de construir un modelo de su proceso. Si no puede construir el modelo de su proceso, o sea, si no trae los geólogos, no puede construir un modelo de terremotos. Si no trae el experto en cosechas y cómo le afecta el clima y que si el arroz se produce debajo del agua no se produce y todo eso, pues no hay modelo. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que tener es un modelo y de ahí partimos. Un modelo bajo unas condiciones, digamos, determinísticas. Entonces ese modelo lo podemos utilizar, se lo aplicamos a una región, a una granja, lo que sea, y vamos a optimizar la siembra, que es donde se corre el riesgo grande. El riesgo grande no está en la cosecha, está en la siembra. Por lo menos el riesgo hidroclimatológico inicial. Usted debe saber que si tiene todo concentrado los riesgos, a usted le va a ir mal, si algo sale mal. Ese es el mayor problema que tenemos. O sea, el problema es que, pues, es como jugar, si todo sale bien, fabuloso, ganas mucho dinero, pero si todo sale mal, presumiblemente te quiebras. Entonces, en el punto de partida, tenemos una región, una granja, lo que sea, vamos a optimizar la siembra, es que voy a poner ahí, y para poder hacer esa planificación, llamémosla determinística, mágica, porque me creo que yo sé las cosas, utilizo factores medios, y me da un plan de siembra y un plan de cosecha, que yo voy a hacer, pero que no está protegido de nada. Que simplemente, pues, sí, si es verdad que usted es el mago y sabe todo eso, pues eso es lo que usted debe hacer, no hay riesgo. Pero lo primero que entramos cuando nos vamos pasando al problema de la parte estocástica, de la parte de incertidumbre, es que me va a tocar gastarme tiempo estudiando el proceso estocástico y estudiando la forma como yo puedo enfrentar ese proceso estocástico, que es los procesos de toma de decisión, cómo los voy a gestionar realmente, cómo son o cómo los voy a manejar. Y me va a tocar decidir por lo menos para poder hacerlo con un modelo. Yo no me puedo poner, o sea, yo cada vez que venga la inundación tengo que tener una decisión y por lo tanto tengo que tener eso bien estructurado para qué voy a hacer con mis granjas, para poder operar. Entonces, ahí me va a tocar el resultado de esta parte, pues sí van a ser los escenarios. Y en este caso los escenarios pues pueden ser escenarios de precios y escenarios de clima. Puede que hayan otros, precios de la energía, pueden haber miles de escenarios. Es un arte, es parte del problema real. O sea, si usted simula los escenarios que no tienen nada que ver con su problema, pues no se extrañe de que su modelo matemático que le dan el premio Nobel no sirva para nada porque, pues, mire, eso no es el problema. Pero el problema, por ejemplo, si yo estoy metido en la industria del petróleo o en todo lo que está indexado en la industria del petróleo, ahorita el petróleo está inestable, preocúpese por lo menos de estudiarlo y de cuando compre unos resultados, averigüe qué sabe que los compró, porque es que pues, hacer modelos es muy fácil, pero que tenga yo realmente los escenarios es un problema. Todo lo que yo haga mal lo voy a pagar. Entonces voy a construir con esos escenarios y ya esos escenarios de precio y de clima entonces me van a dar precio. ¿Por qué? Porque me pueden estar afectando el clima, ya lo vimos el niño, y precios porque pues, los precios pueden subir o pueden bajar dependiendo de lo que esté ocurriendo. De ahí entonces yo voy a tener que tener proyecciones entonces del mercado, de variables del mercado, proyecciones de menos, ¿sí? Conocer cómo es el fenómeno del niño, oscilación del sur, es lo que quiere decir Enos, armar mi árbol de escenarios y ahora entonces yo ya sí le voy a decir y él me va a decir un plan de siembra y un plan de cosecha bajo una producción esperada y me va a decir, mire, esto es lo que le puede llegar a pasar con estos escenarios. Si estos escenarios están bien construidos, usted está bien protegido, ¿bien? Y hasta ahí él me puede decir, bueno, mire, esto es lo que le va a pasar, pero me falta protegerme del riesgo. Entonces miremos algo de riesgo. Lo primero que no está acá puesto, pero lo primero que hay que saber del riesgo es que, pues, una de las definiciones de riesgo que la da el dueño, se me fue ahorita el nombre, es uno de los ricos de Estados Unidos, se me fue el nombre. Walmart, si no estoy mal, pero se me va. Mire, pero el riesgo, en pocas palabras, es porque hacemos cosas que no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Entonces son un desastre porque pues, usted no sabe qué es lo que está haciendo.
Ese es el primer problema. Pero riesgo también hay otro libro de Bernstein, se llama Tipo, y es simplemente, mire, el riesgo es manejable. Y el riesgo sí tiene una forma. El riesgo ya si nos tenemos que entrar a... No, yo no puedo evitar, esto no lo tengo yo que saber hacer matemáticamente como es, pero sí tengo que tener el concepto. Si no tengo el concepto, entonces no está. Bueno, mire, ¿qué es riesgo? ¿Cuál es la diferencia entre qué es lo que me afecta a mí el riesgo? Pues básicamente que, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de costos, mis problemas de riesgo es que los costos se me vayan para infinito. Y cuando estoy hablando de utilidad es que no se dé la utilidad acá. Y esto es muy claro en que los riesgos se presentan en las colas de las distribuciones. Entonces, para quienes estamos acostumbrados a trabajar, si quienes estamos acostumbrados a trabajar, si estamos trabajando con el valor medio, pues resulta que los valores medios y los términos esperados no tienen en cuenta para nada el riesgo. Y si su modelo es muy bonito y es de programación estocástica, pero no tiene nada de riesgo, pues no está viendo esto. Y si no ve esto, el modelo no lo puede proteger. Y adicionalmente, pues ya cuando entramos en riesgo es que hay un problema que hay que entenderlo conceptualmente. Es, mire, a mayor riesgo, mayor posibilidades de ganancia y mayores posibilidades de pérdida. A menor riesgo, usted si minimiza el riesgo, ¿sí? Usted en el momento en que minimiza el riesgo, minimiza los ingresos esperados porque está pagando una cuota de riesgo. Tiene mayores posibilidades de tener más ganancias y tiene mayores posibilidades de tener más pérdidas porque aquí hay volatilidad muy alta. Cuando yo estoy acá maximizando el ingreso esperado, entonces acá estoy maximizando el beneficio, pero estoy tomando el máximo riesgo, ¿sí? Y cuando decido que voy a minimizar el riesgo, pues estoy comprometiendo beneficio. Usted no puede esperar que tenga una posición protegida, ¿sí? Cuando está arriesgándolo todo. Sí, o sea, cuando está definitivamente solo le va el valor esperado y el valor esperado casi siempre le va a dar positivo y entonces yo invierto, sí, pero ¿y los riesgos? Si no le va tan bien, ¿cómo le va a ir? Entonces, por su estructura, los modelos matemáticos, ¿sí? Se parquean siempre ahí, básicamente. ¿Y qué es lo que van a hacer acá? O sea, si yo no tomo en cuenta el riesgo, me voy a ir a un sitio en que maximizo el valor esperado, pero maximizo la cantidad de riesgo. Maximiza la probabilidad de que usted se quiebre. Por lo tanto, el riesgo es fundamental. ¿Y qué es lo que hacemos cuando le metemos riesgo a los modelos? Cuando perfilamos el riesgo, ¿sí? Entonces simplemente estamos quitando de las posibilidades algunos escenarios, algunas situaciones, no quitamos la palabra escenarios, algunas decisiones que me llevan a mí, ¿sí? A tener un alto costo, ¿sí? Un alto costo, y entonces, mire, independiente de que a lo mejor tienen mayor mejor valor esperado, ¿sí? Pero tienen menos riesgo. Y entonces, porque acá tenemos que los costos están variando entre 0 y 5, y aquí los costos varían entre 0 y 12, porque hay casos acá que pueden llegar a 12, y estos son casos traídos de alguna parte real. Lo que yo hago cuando le meto riesgo, es digo, bueno, si yo no le meto control de riesgo, él me dice, bueno, usted puede llegar a ganar mucha plata, más que acá, pero, ¿sí? Acá va a tener un problema. Si le va mal, pierde 12. Entonces, ya cuando sí metemos eso, entonces ya al meter los riesgos, yo ya puedo tener ya una visión. Los riesgos normalmente en las industrias tienen que ver con los estados financieros. Y entonces nuestro modelo de riesgo, nuestro modelo de gestión de una cadena de abastecimiento bajo riesgo, pues se va a ver más o menos así. Yo por un lado tengo que tener el sistema productivo, esa siembra que yo voy a poner, ¿sí? Ese producto, en este caso estamos hablando de productos agrícolas, ¿sí? Lo tengo que simular porque es que eso es lo que va a producir, tengo que simular el mercado porque las rosas pueden ponerse a precio infinito o pueden ponerse a precio cero, eso depende de lo que pase, ¿sí? Como estoy manejando las partes financieras, ahora voy a tener los estados de resultados de esa empresa y esa empresa va a tener una visión holística, completa de todo lo que le está pasando. Tiene una visión holística porque ve la parte financiera, ve su estado financiero, ve su sistema productivo y mide sus riesgos. Y entonces acá sí puede él ya tener todo para tomar decisiones. Lo último que apareció acá, que es la estrategia de solución de cómo voy a resolver el problema, ese no es un problema del usuario.
pero estos sí son 3 problemas del usuario. Esto es un problema de la gente que tenemos que resolver el problema y que simplemente garantizamos que se puede resolver el problema. Usted puede meter cada día más detallado, más incertidumbre, mucho más acertado en su toma de decisiones para evitar meter los riesgos. Entonces vemos que el riesgo es fundamental en todo esto. Y vamos a ver un caso rápido de unos números, unos ejemplos de lo que puede ocurrir en una cadena de abastecimiento de bebidas. Esto fue hecho con un modelo que nosotros tenemos, que hemos desarrollado, que diseña cadenas de abastecimiento, incluyendo los conceptos de riesgo financiero. Es importante. Hoy en día lo que tenemos, lo que hace la diferencia entre lo nuevo y lo viejo es la cantidad de detalles que usted pueda meter en el modelamiento. Y esos detalles no son un lujo, no es un Ferrari ahora con 5 llantas, no, es fundamental, es lo que necesita y lo que lo va a proteger. Entonces, en un caso de diseño de cadena de abastecimiento, pues necesitamos saber qué es lo que vamos a ubicar, dónde, qué infraestructura es. Entonces, un modelo de estos, pues lo que hace es tomar de todo eso y seleccionar qué partes de la cadena va a utilizar y cuáles no va a utilizar, en definitiva. Para poderlo construir tenemos que hacer un modelamiento de inversiones y un modelamiento de operaciones. Ya tenemos que saber cómo simular las inversiones que usted va a hacer. ¿Sí? Entonces, y toca simular las operaciones. Ya vimos, las operaciones toca simularlas para todo, o sea, los terremotos, el coronavirus, la producción de flores, la producción de la cerveza, lo que sea, o usted tiene un modelo que le simule las operaciones o no puede estudiar su caso. O sea, no hay, y si el modelo es malo y es agregado y no espere que le dé mucho. Y por otro lado, ahora tiene un problema que le entra una nueva dimensión, es que usted tiene que decidir qué hace, cómo expande esa situación ante situaciones de riesgo, ante situaciones de incertidumbre. Entonces, normalmente estos modelos tienen 2 partes, una parte de la lógica de inversiones y otra parte de la simulación de operaciones, ¿cierto? La parte normalmente la parte de la investigación, de la inversión, se asume, es la decisión que yo voy a tomar, son las decisiones que tengo que tomar hoy, ¿sí? Y las otras son las decisiones que voy a tomar, voy a simular en el futuro. Normalmente esta parte es estocástica, normalmente esto lo modelamos determinísticamente. Digo lo que es la costumbre de hacerlo, se puede hacer estocásticamente. Esto sí no tiene sentido decir, normalmente los escenarios, pues lo que me afectan son la simulación de operaciones. Entonces esto es lo que yo tengo, el modelaje de inversiones, pues tengo que modelarlo de alguna forma, hago proyectos de inversión, lo que yo quiera. Esto es hacer un proyecto, porque si yo tengo alternativas, entonces yo puedo construir diferentes tipos de infraestructura y los puedo hacer por etapas. Todo esto es metodologías, tecnologías, prueba superada. Eso no tiene problema. ¿Cómo son los costos? Tengo que meter los costos que son. Y cuando estoy hablando en general, es casi general, pero en el específico de cadenas de abastecimiento, pues hay 2 factores que comienzan a pelearla, que es la parte de plática y la parte de servicio al cliente. En general, el otro problema que toca enfrentar en todo el proceso decisorio es que el mundo no es gentil con uno y no le facilita la vida. O sea, tenemos criterios que van en contravía. O sea, si yo voy a minimizar los costos, eso va a perder el servicio al cliente. Y si yo quiero dar un muy buen servicio al cliente, comienzo a aumentar los costos. Entonces, el problema son 2 aspectos que yo tengo que tener en cuenta porque no van para el mismo sentido. Entonces, tengo que modelar el servicio al cliente. ¿Por qué? Porque no me sirve una cadena de abastecimiento que a los clientes no les gusta. Simplemente no me compran. Yo no le puedo decir que yo les entrego la leche más barata, pero dentro de 2 semanas o 3 semanas. No, yo necesito mi leche mañana, si no, no se la compro. ¿Sí? Entonces, hay muchas alternativas para hacer los modelos. Aquí es donde tenemos un problema de riesgo, no de riesgo, de compromiso entre costo y tiempo de procesamiento. Lo que estamos simulando es una cadena cervecera con datos realistas. Entonces, aquí esto es el número de casos que se consideraron para este ejemplo. Esto se eliminaron. Se realizó para un caso real, grande, pero esto lo que se muestra acá es un caso académico.
Y entonces tenemos 8 cervecerías, ¿sí? Tenemos 8 envasadoras, cada una, normalmente las envasadoras están al pie de las cervecerías, ¿sí? Tenemos unos costos de funcionamiento, unos precios de venta, ¿sí? Él tiene 9 productos que los vende en diferentes presentaciones y él tiene el valor de venta, imagino, no importa. Tengo el problema es real, entonces usted tiene diferentes tipos de carrotanques que tienen diferentes capacidades de hectolitros de transporte y tienen diferentes costos, eso lo tiene que tener. Y el objetivo, mi problemática es si yo opero los centros de distribución y si opero las plantas envasadoras. Esa es mi problemática, o sea, yo tengo que decidir, soy el decisor, estoy en una situación de riesgo y ahorita vamos a ver, ahorita metemos la componente de riesgo, y entonces, pero mi problema es, lo que me pide la Junta Directiva es, dígame qué opero el próximo año o qué construyo, si eso es. Y entonces opero, tengo unas plantas envasadoras que tienen unos costos fijos de funcionamiento y tengo unos centros de distribución que tienen unos costos fijos de distribución y entonces ahora yo le puedo tomar la decisión de si los opero o no los opero, porque pues para operar una planta hay que pagar el costo fijo, la nómina, el prender la luz, todo eso es costo fijo más el costo variable, que es lo que él consuma produciendo ya. ¿Qué simula un proceso de estos? Pues toda la parte simula todas las operaciones que hay que hacer, porque es que hay que hacer las cuentas bien hechas. Por eso es que se habla de otro elemento que me complica la vida. El sistema es grande. Yo no me puedo quitar la mitad de los costos, ni los puedo simplificar y decir, no, esos costos no me gustaron. No ponga todos los costos porque es que esos costos le pueden terminar o no cambiando la historia. Después usted se sorprende, entonces acá aparecen las horas extras, las horas, todo aparece simulado. ¿Por qué? Porque esa va a ser la realidad de lo que usted va a operar. Entonces a lo mejor le toca traer, dependiendo del caso, le toca traer gente de otro lado, es mucho más costosa que la gente local, porque simplemente la gente local se enfermó, por decir algo. Entonces, ¿cómo se hizo ese estudio? Entonces, primero que todo, tenemos una demanda, ¿sí? Y decidimos atender la demanda sin preocuparme, ¿sí? Por los costos fijos y simplemente o con los costos fijos. Entonces, si me olvido de los costos fijos, o sea, si digo, no, a mí no me preocupan los costos fijos, pero sí existen, pues acá me dice, obviamente opera más alta mi cadena productiva, atiende el 56% del mercado, en tanto que cuando le digo la demanda media con costos fijos, ¿sí? Sin costos fijos y la de abajo está mal escrito, es con costos fijos, pues opera a menor nivel. ¿Por qué? Porque pues, hay cosas que no le van a ser rentables. O sea, yo al final tengo que ser rentable en todo. Entonces, si me olvido los costos fijos, porque meterle los costos fijos o no es complejidad matemática. Para el que está metido, ¿por qué es complejidad matemática? Porque las variables son binarias y eso es más complejo que resolverlo que con variables continuas. Hay una complejidad matemática. Pero resulta que si usted se le olvida los costos fijos, pues sí, hace otras cosas y pierde plata. Entonces, esta es la solución con demanda media. Estos son los casos determinísticos, porque aparte de eso se corrió una demanda determinística. Y ahora sí voy a seguir con mi mercado. Entonces, lo primero que voy a hacer es rentable atender ese mercado. Entonces yo digo, ok, voy a forzar al modelo a que me atienda el 100% de la demanda o a que me atienda el 15%. Acá está la demanda media, acá están los diferentes niveles de demanda que yo quiero atender. Sí, acá están los porcentajes exactamente que corrimos y acá está la curva. Y entonces ya primera lección, eso ya no es intuitivo. Ya sabe que no tiene que atender el mercado, es que usted tiene las posibilidades de vender en toda Colombia. Pero, bueno, son posibilidades, pero acá lo que le está diciendo el modelo, le tiene que vender al 43%, no al 100%. Es más, si usted le intenta vender al 100%, se quiebra. Esto aquí debe ser que se le acabó la capacidad instalada, no pudo más, pero usted ya comienza a perder plata por insistir, modelo mental. Hay que vender. Un momentito, no hay que ser rentable, no vender, son dos cosas diferentes. Aquí está para cada caso lo que opera. Y ahora entramos, ahora sí, al verdadero problema. Es que mire, eso no es verdad, usted tiene una demanda que varía y entonces tenemos que hacer los análisis bajo la demanda. Entonces ahora tengo, por ahora, 3 escenarios de demanda,
¿sí? Una demanda alta, una demanda media y una demanda baja, media y alta. O sea, simplemente ya estoy asumiendo, vamos a ver, que tengo tres escenarios de demanda y digo, algo que es muy tradicional para tratar de resolver el problema es, bueno, vamos a resolver entonces el caso con la demanda baja y corremos otro caso con la demanda media y corremos otro caso con la demanda alta. Y es, bueno, sí, eso es lo que ocurre. Los corre los tres, pero resulta que esta es la solución con demanda baja, esta es la solución con demanda media y esta es la solución con demanda alta. Pues aquí construye 3, aquí construye 4, aquí construye 5, pero ¿cuántos construyo? Ah, no sé cuántos construye porque es que si es alta, construye 5, pero si es baja, construye 3, y si es media, construye 4. Pero es que eso va a ocurrir, usted tiene que tomar la decisión antes. Por lo tanto, eso de que yo corro los escenarios determinísticos y me evito la complejidad de algo que ya me pasa a otro nivel de complejidad, que es la optimización con incertidumbre, pues mire, no le funciona porque no tengo decisión. En definitiva, la decisión depende del escenario de demanda y por lo tanto no tiene decisión. Va a terminar tomándola con su modelo mental, entonces ponga la media. Bien, ahora sí viene la parte que nos interesa. Vamos a hacer análisis de riesgo vía optimización estocástica. Vamos a utilizar esto. Entonces, vamos a utilizar este proceso, vamos a estudiar la demanda, vamos a generar escenarios sintéticos de demanda y vamos a preguntarle ahora sí, cuando tengamos los escenarios sintéticos de demanda, que es el único factor que estamos por ahora teniendo en cuenta, le voy a preguntar, dígame cuánto es la solución de ese sistema y qué es lo que usted haría. Entonces ahí tengo los escenarios sintéticos de demanda, los que estamos corriendo, agregados, ¿sí? Existe un escenario de demanda para cada sitio, para cada producto, todo lo como debe ser. Bien, eso es nuestro árbol de 2 etapas, o sea, yo aquí tomo la decisión de inversiones y aquí miro lo que voy a hacer en el futuro, ¿sí? Y ahí resuelve el problema y ahora entonces llega y me dice, pues mire, usted invierta 6.94, esta es la cantidad de la inversión en operación, ¿sí? Y active estas plantas. Esa es la solución con esa demanda aleatoria, actívela con optimización estocástica. No estoy metiendo riesgos, hasta aquí no aparecen riesgos, porque bueno, acá yo hice y le pregunté y él me dijo, mire, lo mejor que usted puede hacer es esto. No le he preguntado por riesgo. Ahora tomo mi modelo y yo le digo, no, mire, vea, yo realmente yo le mentí, señor modelo. Lo que ocurre es que la situación es que tenemos unos eventos extremos. La planta Q3, que es la VIP de las plantas, es la mejor planta, está en una zona que de pronto la cierran por marchas campesinas. O está en una parte donde de pronto le cae un puente y queda aislado. Entonces no sabemos esa planta si pueda operar o no puede operar. Entonces ya tengo un riesgo extremo y entonces aquí tengo, entonces yo ya mire, vea, acá tengo el árbol del riesgo extremo, entonces mire, aquí tengo la posibilidad de que no haya evento extremo, o sea, que todo pase bien, de que no haya paro, de que no caiga el terremoto, de que todo funcione bien. Entonces, este es su escenario de demanda y eso tiene una probabilidad del 0.9%. Pero usted tiene una probabilidad diferente de 0 de que haya evento extremo y si tiene ese evento extremo, pues tiene esos mismos escenarios de demanda. No estamos asumiendo que la demanda cambia, en este caso con el evento extremo. Y pues si esto ocurre, pues no le va a ir tan bien. Ahora toca tomar la decisión. Entonces yo acá vengo, me voy a donde mi modelito, que yo ya lo tengo, entonces llego y le digo, señor, córrame el modelo y tómeme la mejor decisión, ¿sí? Tómeme la mejor decisión, ¿sí? Teniendo en cuenta que se cierra esa envasadora VIP. Bien, y entonces él me da unas decisiones que ahorita las vamos a poder comparar. Pero la realidad es que tenemos una situación de emergencia, de posibilidades de desastre, y entonces, ¿qué es lo que va a tratar de ser el modelo? Ya debemos quitar la palabra óptimo, ya no puede ser lo óptimo. Es lo óptimo condicionado, pero mire, él tiene que diseñar una cadena que opere muy bien cuando los eventos extremos no ocurren y que funcione bien cuando los extremos ocurren.
Esa sería una decisión de resiliencia, ¿cierto? Entonces, es importante tener claro de que estamos haciendo eso, lo que aprendimos en la primera parte, en la charla, es, mire, la cadena, ¿sí? La cadena, si hay que diseñarla antes de que ocurran los eventos extremos, porque lo que nosotros sí podemos asumir que, no es, que es verdad es, nosotros no podemos asumir que conocemos lo que va a pasar. ¿Sí? O sea, nosotros no conocemos lo que va a pasar, por lo tanto, primera hipótesis es no se conoce lo que va a ocurrir, pero la segunda parte es se conoce lo que puede ocurrir. ¿Por qué? Sabemos que existe la probabilidad del 0.10% de que ocurra un evento extremo y de 0.9% de que no ocurra. Y para cada uno de esos escenarios sabemos que cada uno de esos escenarios son equiprobables con una probabilidad, entonces como son 10 de 0.1. Eso es lo que sabemos, no sabemos qué va a ocurrir, no somos el mago, no somos el mago Merlín, ¿sí? No tenemos la verdad revelada, sabemos, somos estudiosos porque estudiamos el proceso estocástico, lo pudimos caracterizar y ahora vamos a donde un modelo y le digo, haga usted las cuentas porque es que yo no tengo tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues los costos cuando yo tomo decisiones para mejorar la cadena cuando los eventos extremos ocurran, pues los costos de operación normal se incrementarán, ¿sí? Los costos de los eventos extremos decrecerán cuando yo proteja la firma de esos eventos, ¿sí? Y pues vamos a seguir con el mismo esquema, se escogen las instalaciones en la primera etapa, las que van a operar, y en la segunda etapa se determinan cuáles son los flujos de productos que me determinan los flujos financieros. Y entonces ahora tenemos que este es nuestro árbol y ahora vamos a tomar las decisiones. Entonces ya tengo un árbol que le voy a decir, bueno, mire, tómeme el valor esperado, tómeme la decisión con el valor esperado y entonces él llega y me dice, bueno, mire, le voy a tomar la decisión con el valor esperado. Le voy a informar qué es lo que le pasa. Si no tiene evento extremo, usted, pues la decisión es de invertir 6,85. Esto es una composición de los sitios que él va a invertir, donde va a abrir o a cerrar. Antes era 6,94. Acá ya decidió ser más conservador, invierte menos, ¿sí? Y si no ocurre evento extremo, usted se va a ganar 8,58 en promedio, está bien, disminuyó, antes iba a ganar más platica, si miramos antes, acá debe estar la cantidad de plata que se iba a ganar, se iba a ganar 9,32, ahora disminuyó porque bueno, ya metió los eventos extremos, eso le tiene, todo lo que yo le meta en contra del modelo, pues lo va a pagar, hay que pagarlo, no, nada sale gratis. Entonces, él me dice, bajamos 8,58, pero ahora aparece lo que no habíamos tenido en cuenta, es, y bueno, ¿y qué pasa si hay evento extremo? Entonces, si hay evento extremo, le informo que usted con probabilidad de 0.8 va a dar pérdida. El valor esperado de la pérdida es 0,67, tan rojo. Y adicionalmente, usted puede llegar hasta perder 1,65. La máxima ganancia son 8 y 1,65 de 8 me está dando cerca del 20%. Que mire, usted está en una situación, esto, ahora váyase a donde la Junta y preséntele esta situación a la Junta y la Junta le va a decir, usted está loco. Usted nos está diciendo que con una probabilidad de casi de 0.1 yo voy a dar pérdidas. Eso es lo que me está diciendo, eso es lo que está diciendo el modelo. Entonces, yo tengo ahí mi resumen, bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el problema que yo tengo hasta ahí? Que no he controlado el riesgo. Por lo tanto, él simplemente hace cuentas de valor esperado, se pone en la posición de mayor riesgo financiero, ¿sí? No le importa el riesgo porque es que no le dije que existía riesgo realmente, ¿sí? No me preocupó, se lo dejé que lo cuadrara y entonces simplemente puede ser el riesgo que usted asume. Que eso. Pero yo le digo, no, eso no sirvió, me van a votar, soy el gerente de cadena de abastecimiento, estoy en vicepresidente, me van a votar. ¿ya? Entonces yo voy a aplicar, hay muchas políticas de control de riesgo, ¿sí? Pero voy a aplicar una simple. Le voy a preguntar al modelo, oye, si existe una solución, ¿sabe qué? A mí, yo garantizo mi puestico, si doy siempre utilidad. O sea, si usted no me deja dar pérdidas, esta junta directiva queda contenta conmigo. Así. Entonces yo le digo, señor modelo, ahora metámosle una restricción a esto y no me produzca las cuentas que producen pérdida.
Y entonces ahora él me dice, pues invirtamos menos, bajó menos, ahora ya invirtió 6,80, no con 6,85, antes había invertido 6,90, bajó el ingreso a 6,44. Si no ocurre evento extremo, usted solo se va a ganar 6,44. Malo, está muy malo, antes me iba a ganar 8 con y pico. ¿Sí? Pero si ocurre evento extremo, usted no va a tener pérdidas. Y es más, yo le encontré que todas puede tomar ganancia. Entonces acá es más, que tiene un valor esperado de 2,42 de utilidad y que siempre va a dar utilidad con la solución que yo le estoy dando. Me está volviendo resiliente. Me está volviendo que yo puedo, me está diciendo el modelo, mire, sí hay una solución en la cual usted siempre produce utilidad, independiente de que ocurra el terremoto o no, usted va a seguir, va a poder operar y con lo que le queda de la operación va a ganarse 2,49, lógico, va a ser una operación adecuada al terremoto que le ocurrió o a la catástrofe que le ocurrió, va a disminuir totalmente el riesgo asumido y ahora tiene una posición en la cual no lo votan de la empresa y antes le van a dar una prima por haber resuelto el problema. ¿Sí? Porque es que me acabó de cambiar de una solución que tenía mínima pérdida, ¿sí? Hasta de uno, o sea, pérdida hasta 1,65, ahora llega y me dice, tiene mínima utilidad de 1,15 y tiene un valor esperado positivo y usted está con alto, usted no va a producir pérdidas el próximo año, va a producir menos ganancias si usted opera la cadena y si toma estas decisiones que yo le estoy dando. Son más números, ahí está la solución. Y entonces, con esto vemos, y con esto termino la presentación, todo lo que hemos visto pues es aplicable, todo el caso de la cadena de abastecimiento que hemos visto, pues es aplicable a cualquier cadena de abastecimiento, pero es aplicable a los terremotos, a las cadenas de abastecimiento, a los problemas que tiene el Estado para controlar el impacto de las decisiones. Obviamente, si se hubieran tomado las decisiones con los modelos más simples, las pérdidas que hubiera enfrentado si ocurre el desastre hubieran sido muy grandes. Bien, con esto termino y pueden, no sé si haya preguntas. Estoy liberando todos los micrófonos para atender las preguntas que consideren convenientes. ¿Hay alguna pregunta? A ver, por favor, te levanté la mano para hacer una pregunta. Sí, sí, te escucho. Sigue. Flavio Gutiérrez, desde Piura, Perú. Yo, Flavio, ¿cómo estás? Gracias por la excelente videoconferencia. Un poco tratando de llevar a la parte del COVID, que en Perú, como en otros países, está afectando mucho. Como usted dijo en alguna parte, se hacen simulaciones de diversos escenarios. ¿Qué pasaría si el Perú tuviera tantas camas de cuidados intensivos? ¿Qué pasaría si se hace tantos días de cuarentena? Y obviamente, pues, surgen diversas curvas, ¿no? Respecto a cuándo va a ser los días de más críticos, de más muertos, de más contagiados, etcétera. Se hacen diversas curvas que se extienden en el tiempo, obviamente. Entonces, mi pregunta sería, en estos casos, por ejemplo, la parte de optimización, más o menos teniendo estos escenarios, ¿en qué parte entraría la parte de optimización, tal vez estocástica, como lo que usted habla acá? ¿En qué parte entraría apoyar, por ejemplo, al gobierno o a las partes de los gobiernos regionales o más locales? Quisiera que nos dé una idea, por ejemplo, en qué parte podría entrar a ayudarnos la optimización estocástica. Bien. Bueno, primero, yo creo que en el caso específico de la pandemia tenemos un problema serio. La humanidad tiene un problema serio, en mi opinión.
y es que se tiene un modelo mental de cómo se debe resolver el problema de hace 100 años. Y quizás de hace 50, un poco más modernizado. Se tiene el primer problema que tenemos es que la pandemia solo se puede resolver y solo se debe enfrentar con modelos de simulación como los que están utilizando, que no cumplen en ninguna de las reglas con ser de alta complejidad, o modelos de simple complejidad, que miran todo agregado y que luego desagregan a poniendo así, a puro pulmón, como decimos algunos. Pues, ¿usted cómo está a puro pulmón? Lo he visto porque están los informes. Si ver en el tipo de cualquier ciudad, no voy a hablar de nada específico, pero llegó y dijo esto, y entonces, ¿qué va a pasar en el resto de los barrios? Así, 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 y en el país, así, así, así. ¿Y usted dónde sacó los datos? No, yo corrí un modelo y luego lo desagregué. O sea, una de las cosas que vimos claras de no modelar por el detalle. O sea, no estamos utilizando metodologías modernas. Y ese es el verdadero problema. Específicamente, pues, dentro de las cosas que yo he hecho y que estamos terminando y que ya estamos probando, pues desarrollamos unos modelos desde el punto de vista de la optimización, modelos que integran la epidemia con la logística y con la economía, porque es que ese es el verdadero problema, por eso mostramos ahí el hipotálamo y por eso yo utilicé eso, porque eso es vigente. Esto es un desastre, pero creo que el mayor desastre está por venir. El desastre no fue el coronavirus, yo creo que es lo que estamos haciendo. Ya, eso no, eh, eso lo hubiera detectado un modelo de que eso no se podía hacer, pero como no se han probado esos modelos y no se han probado porque no hay apertura para oírlos, entonces ni siquiera están en la mente de las personas que toman decisiones y eso es a nivel del mundo. Eso es más o menos o sea, y no es verdad y no voy a decir que fue al primero que se le ocurrió hacer eso, no, yo puedo mostrar publicaciones de hace 3, 4 años de gente que dice, mire, se puede manejar la pandemia con modelos matemáticos, pero eso no tenemos voz y voto y por lo tanto no van a entrar y no hay posibilidad de que lo escuchen. Eso lo digo claramente. Nos escucharán, en el caso nuestro específico, esperamos al fin de la epidemia, cuando esté generado y cuando hacia atrás podamos mostrar lo diferente que hubiera sido si se pone al comando del carro una persona, una matemática de alta complejidad que se puede hacer. O sea, sí se puede hacer. O sea, hay, por ejemplo, hay white papers, hay de todo y hemos investigado bastante y se puede hacer, pero el problema es holístico, hay que subir de nivel, es un problema complejo, hay que gastarle tiempo, vale plata resolverlo. Pero el mayor problema que veo es que, pues mire, mentalmente, el modelo mental no está en discusión. No, nadie, eso no hay nadie que diga, oye, y es que hay otra forma de hacer el ajiaco que hacía la abuela, se puede hacer de otra forma, no está planteado. Entonces, son buenas prácticas que son buenas por definición y que, pues, por definición mayoritaria, ¿cierto? Un problema de oclocracia. Todo el mundo está de acuerdo. Pero Sí, bueno. eso es lo que eh, yo pienso. sí, gracias. Bueno, tiene que haber otras formas como la que usted está comentando, porque, por ejemplo, en el Perú, pues los modelos de simulación basados en las ecuaciones diferenciales, algunos, ¿no? Sistemas dinámicos, han fallado clamorosamente, ¿no? Porque primero dijeron que va a ser en abril, el 15 de abril, el máximo pico. No fue así, han alargado una cuarentena más, que tal vez a mediados de mayo, otros dicen a fines de junio. Entonces, eh, clamorosamente las simulaciones han fallado en el Perú y en otros sitios también, ¿no? No, Gracias es por la que, respuesta. ok. Ajá, así es. Eh, Otra pregunta. Bueno, creo que ya, bueno, si no hay preguntas, estamos abiertos yo le respondo cualquiera voy a mirar el chat, no sé, no he mirado el chat. Si de pronto hay algo en el chat, y si no, ya andamos por esto que pasó acá. Eh, Chat, ¿dónde está el chat? No aparece el chat. Parece que no hay nadie en el chat. Ujú.
Bien, muchas gracias a la persona que preguntó, a Flavio fue. Sí, Flavio. Lo que hemos hecho está abierto al público, está abierto para que alguien que quiera trabajar con eso y armar equipos para probar el modelo, lo pueden probar. Es lo que estamos ahorita, aparte del, ya se ha cambiado radicalmente el modelo mental nuestro ya cambió, o sea, de intentar que fuera tenido en cuenta como una alternativa de decisión. Ahora lo único que nos interesa es al final de la pandemia tener un foro muy claro y poder probar de que, pues, mire, esto, o sea, el mayor problema que tienen ahora, yo ayer oí a X, en X sitio, a X persona de X país, el gobierno los había llamado y les había dicho que en 2 días tenían que hacer un modelo. Pues bueno, hacemos un modelo, yo hago un modelo. ¿Usted quiere que yo se lo haga en 2 días? Pues si es mi jefe, se lo obedezco. Y si me paga bastante plata y soy independiente, se lo obedezco. Si no me paga bastante plata, no la voy a embarrar, ni por Chile. No se puede. Pero estamos, y desde el punto de vista de gestión de desastre, la lección ahí que tenemos que tener es que cero teoría de gestión de desastre tenemos, porque no estamos haciendo nada de lo que se había podido hacer. Y por lo tanto, y nos va a dar igual los terremotos, las inundaciones, todo, lo que no nos sentemos a estudiar con tiempo, en el momento del desastre no se puede pensar. Pues, el modelo del desastre está, y entonces ahorita, pues, eh, todas las semanas van a cambiar porque los números van a cambiar y no saben, no tenemos control. Bueno, les agradezco la atención y feliz tarde a todos.